Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcametrajes. Un capítulo diferente. ¿O especial? No, un capítulo especial, pero primero diferente porque vamos a hablar de una serie chilena. Una serie que la emitió La Red en conjunto con apoyo del Consejo Nacional de Televisión. Estamos hablando de la adaptación de un libro que es de Óscar Castro, que se llama La vida simplemente. Es un bonito nombre, ¿cierto, profesor? Sí, es un bonito nombre. Saludo a tu audiencia, profesor. La pregunta sería, ¿tú lo habías leído alguna vez? Ah, no, voy, pero me ponen en una encrucijada. Sí, porque es como que lo que No. me... Primero lo que puedo decir es que es un libro, un texto que se lee mucho en la escuela. Pero a mí, en mi escuela, en mi liceo, nunca me lo hicieron leer. Sí, no, sí. De hecho, yo cuando vi la serie, o sea, me enteré sobre ella, caché que me dieron mucha ganas de leer el libro y me enteré que es un texto escolar. O sea, como que se lee mucho en la escuela y claro, en nuestra generación, nosotros somos de la generación de los 2000. Sí, bueno, igual en mi liceo no se leía mucho, así que sí me acuerdo En el en colegio vendían tercero drogas medio, solamente. en tercero medio más, así como un poco la profesora nos hizo leer cosas como más existencialistas, entonces, pero no tanto chileno, como que Sí, siempre están otras cosas. Pero bueno, tú que eres un hombre... Yo creo que en este momento yo creo que tú eres el experto de la materia. ¿Qué nos podrías contar de la vida simplemente? bueno, primero voy a saludar porque muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de en qué horario lo estén escuchando este audio. Bueno, yo creo que en cierta medida esta serie representa muchas cosas en realidad. Estuve durante, ¿cómo podríamos decirlo? Durante 3 semanas como que enganchado, no tanto como lo que me ha pasado con otras series, porque es como que una serie no es tan rimbombante en Es que todo esta caso. serie, como lo que comentábamos antes, como que no hay una continuidad. No es que el final del capítulo de, ¿qué va a pasar el siguiente? Es que igual yo me refiero a la cuestión del no es tan rimbombante en el sentido de que no tiene tanta publicidad. Ah, Y como que no es lo mismo que, por ejemplo, me ha pasado con otras series. Claro, con La Casa de Papel, que es como que todos hablan de La Casa de Papel. Chernobyl este año, todos hablan de Chernobyl. No, esta es como que una serie que pasó como ahí, que estuvo ahí, que no le dieron tanto, ¿cómo se llama? Tanta publicidad. Yo creo que si hubiera sido otro canal, podría haber sido como otra posibilidad, pero no. Mira, yo te voy a contar un secreto, Remigio, y es que un día yo me levanto muy temprano, voy a trabajar, en el metro me dan el diario, la hora, y un día voy leyendo, me encanta caminar y leer el diario. A veces choco con cosas, y vi un artículo, La Red, en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión y una universidad que no me acuerdo cómo se llama, Universidad de financiaron una mediana producción y una adaptación de un libro. Y yo dije, qué interesante, una adaptación de un libro chileno de Óscar Castro, La vida simplemente. Y ahí fue cuando yo me enteré en un artículo del diario de La Hora. Ahora, por eso yo te digo, ¿qué tanta publicidad hubo? Lo desconozco, pero yo me enteré de una forma muy fortuita. Yo creo que publicidad hubo, pero no a niveles Claro. preponderantes o potenciales de otro tipo de serie. El punto aquí es que, a pesar de eso, es una serie que te cautiva. ¿Se podía decir así? ¿Para qué público va orientado? ¿Sabes qué? Yo creo que para un público que en cierta medida le gusta la historia, pero también le gusta la literatura del siglo XX, del principio del siglo XX, la literatura chilena, que está como más, era como una podríamos decir una literatura que justamente era una literatura de realista, más que nada. Y que en cierta medida te presenta como un Chile que en algún momento nosotros vivimos, o no sé, no quiero decir antepasados, pero por ejemplo escuchaba, por ejemplo, hoy día una entrevista que le hicieron a uno de los actores que hizo
que hizo al Borrao Orellana, que era Luis Dubó, el Luis Dubó, y decía que como que la historia para él era tan importante en el sentido de que el protagonista fue nuestro abuelo y también fue nuestros padres. Sí. Es como que pues, ahora uno puede decir, no, pero el protagonista no es tan posible que ocurra ahora en Chile. Sin embargo, podríamos decir que las carencias que tenía Roberto, que es el protagonista de la serie, es muy probable que ahora hay niños que tienen esas carencias, pero también es probable que no teniendo carencias económicas tienen otro tipo de carencias que Roberto no tenía en ese momento. O que también tenía, porque sí, Roberto tenía muchas carencias. Sí, porque como no solamente económicas. Y hay una profundidad respecto de la historia que se narra, respecto de carencias que uno dice, pucha, por ejemplo, me acuerdo de una de las partes de la relación que tenía él con esta niña. ¿Con quién? Que era con Berta, que es el primer amor que tuvo en realidad Roberto. Berta. Y que en un momento determinado él le lleva un libro o le lleva un cuento y ella le dice, no lo he leído. Entonces no vas a poder leerlo. Entonces ella le dice, no, pues si cuando uno aprende a leer ya puede leer todo, no solamente lo que has leído. Sí. Entonces como que me imagino que eso ya no puede ocurrir ahora. Como que esa inocencia o esa profundización en relación a una cuestión que nosotros la tenemos es tan evidente que, por ejemplo, y eso me lo pregunté en ese momento, que ahora es tan evidente o es tan preponderante, por ejemplo, la lectura, o que uno ve por todos lados escrito y antes no pasaba eso, que en ese tiempo para él era una cuestión súper ajena, po. Es tan ajena que ni siquiera él podía imaginar o no tenía la facultad o no sabía lo que era descifrar códigos, que era la lectura. Pero yo creo que en cierta medida esa profundidad de ciertas cosas que pasan de un niño, qué pasa con un niño que es pobre, qué pasa con un niño que está sometido a un ambiente que en cierta medida lo podríamos decir que es insano, con personajes que están bien trabajados, pero a la vez como que creo que esos personajes están bien trabajados porque yo creo que en el libro yo creo que están hechos, tiene una buena base, yo creo. No es por desmerecer a la serie, pero yo creo que el libro debe ser mucho más realista o mucho más profundo en ese caso que la misma serie. No sé por qué. Es un presentimiento que tengo en realidad. Sí, mira, yo también estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque esa misma profundidad que entregan los personajes, por ejemplo, en la casa donde trabajaba, entre comillas, Roberto, con la casa de prostituta, todas ellas, y quizás una o dos en particular, la madre de él, incluso sus amigos, incluso la misma Berta, que es la piedra angular de todo el desarrollo de Roberto en la trama, desarrollo intelectual, se podría decir así, son personajes que son súper reales, pues. Entonces como que más allá, o sea, son tan reales que tienen de por sí una profundidad propia, ¿cachai? Son unos personajes que son súper identificables en la vida cotidiana o en el inconsciente que uno puede tener, o no sé si llamarlo estereotipos también, pero por ejemplo la patrona, por así decirlo, de la casa de prostituta, la cabrona, es como un cierto estereotipo, po. Una mujer que lo tuvo todo en su momento, hay un discurso sobre eso, sí, po. Pero lo perdió después todo y se dedicó a eso. O la mujer que añora el amor, una prostituta que añora el amor, de un amor puro en realidad. El tipo salvaje que va a tomarlas y paga su dinero, ¿cachai? Ellas son mercancías. Es algo que nosotros siempre hemos visto. Quizás en la época cuando se publicó el libro, no tanto. Pero a lo que voy, no es que esté mal eso, sino que al estar en el inconsciente de nosotros, ayuda también a que veamos esos personajes con tanta profundidad. Quizás el diente de oro
que es como el más choro ahí del pueblo. El viejito lindo. Claro, el que aparece en el primer capítulo. Es el estereotipo del villano que es bacán, que porque es malo, es muy atractivo. Yo creo que no es villano. No, pero se demuestra como en una primera pincelada de que es villano, pero después da sus razones, como en el cuarto capítulo. Sí. Por eso, oye, tu mamá fuma, pues, y cuenta su historia como que en 4 frases se transforma en una profundidad tremenda. Hay una parte dentro de la entrevista que hoy día escuché, que creo que era el director, que decía que, o el mismo Luis Dubó, decía que en ese tiempo, o en algunos contextos, cuando al pobre se le quita, o por el mismo hecho de ser pobre, se siente tan precarizado, o tan no sé si solo, que lo único que le queda, o por una cuestión instintual, tiende a rebelarse. Pero es que hay muchos momentos... Y como que esa revelación o esa rebelión que se da mucho sobre todo en los primeros 4 capítulos, porque como que hay muchos personajes que están en esa posición, que es como el mismo Diente de Oro, el Borrado Orellana, el que tenía su negocio, el hermano que se va de la casa, y que también miente para no quedar mal frente a su madre. Exactamente, como que todavía tiene esa cuestión. El tipo se va y después regresa, pero al final igual es un tipo que está dentro de ese tipo de ¿cómo podríamos decirlo? De clandestinidad. Claro. Ese tipo de... Como la clandestinidad también que tiene el padre, sí, de familia, que no se sabe muy bien quién es, de dónde viene. Y no olvidemos cómo inicia la historia. El primer capítulo, la primera escena es Roberto jugando en las vías del tren, y en un momento determinado él se encuentra viendo cómo 2 amigos se pelean, porque uno de ellos le dice, oye, no lo quiere acompañar. Claro, no querían acompañar, y el loco le apuñala y lo mata. Entonces es como ese tipo de cosas, como que era tan palpable, cosa que ahora obviamente que ocurre, pero como que creo que en sí la serie retrata muy bien esos pasajes sin ser ¿cómo llamarlo? Sin ser como lo que pasaba en Taxi para 3, sin ser como caer en la caricatura, claro. Sí, porque hay Taxi para 3 o Johnny 100 pesos, que Johnny 100 pesos igual es una buena película. Se viene el especial de cine chileno. Sí. Ahora que estamos pero hablando de como que eso, no sé, hay una cuestión que a mí me encantó, por ejemplo, la escena de la pelea entre el Borrado Orellana, que todo esto es una toma continua. Sí, y Diente de Oro, porque es como la cuestión de el vaivén de la cámara, que va hacia adentro al espectador y va hacia afuera, pero no va hacia afuera en el sentido de que te enfoca desde adentro hacia afuera, sino que como que se va hacia adentro y después se devuelve. Sí. Y es como la figura de lo que en cierta medida Roberto, y creo que en muchas partes, no sé si te diste cuenta que hay una cámara o hay planos donde está pasando todo, pero es como borroso lo que pasa como afuera de lo que está viendo Roberto. Esa cuestión me pareció fantástica, como que hay un trabajo más allá artístico de adaptación. Exactamente, hay un trabajo artístico dentro de eso que se agradece. Sí. O sea, más allá de hacer el guión, a todo esto los créditos son para Guillermo Salinas Flores, que escribió y dirigió la adaptación, la serie. Y la serie, claro. Sí. Remigio, yo quería hacer una pregunta. Empezamos con las preguntas. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Remigio. ¿Tú encontraste algunas temáticas en la serie? ¿Identificaste algunos temas? Porque aquí en Narrametrajes nos gustan mucho las historias, pero también historias que
que toquen temas. Ya hablamos un poco de la pobreza y los discursos de pobreza que hay dentro de la serie. Roberto se pega muchas. Las carencias. Las carencias y la familia. Es una de las temáticas de la... Sí, yo creo que en principio los primeros 4 capítulos hablan mucho de 2 cosas. ¿Ya? Creo que hablan de la familia, pero la familia sin padre, que es evidente que hay una ausencia, pero y lo otro es del amor, ¿cómo podríamos decirlo? El amor forzado y el amor que en cierta medida uno no sabe cómo expresarlo. ¿El amor forzado te refieres a la madre? No, el amor forzado me refiero a la relación que tiene Roberto con la Rosa Hortensia. Ese es el amor forzado. ¿Por qué? ¿Ya? Porque en cierta medida, como que en un primer momento, el Roberto dice: a mí me gustaría tocarla, me gustaría besarla. Ah, claro. Pero lo dice con una cuestión de que es imposible que lo haga, con esa entonación. Pero después es ella la que lo toma él. Sí. Y en cierta medida como que lo toma, pero a la vez como que él hace como la distinción, y eso ocurre cuando él ve por el agujero de una habitación. Ese secreto que hace, claro, en el capítulo del secreto, él hace la diferencia. Sí, que es amor. Dice: pero eso no es lo que me pasa a mí, po. ¿Qué es lo que estoy viendo? Sí. O sea, en realidad también hay una diferencia entre lo que veía, lo que era el amor, po. El amor forzado como sí, po. versus el amor. O en realidad es como romántico. Que y en una escena la tipa, la Rosa Hortensia, él le viene a entregar como plata, no sé. Y ella como que se tira en la cama, semidesnuda, se abre de piernas y le dice: ¿acaso no vas a venir? Y es como súper distinto lo que él ve cuando ve a la pareja de la otra habitación en el capítulo en el secreto. Claro, estaban haciendo el amor, por así decirlo. Entonces como que... Y mientras ¿cómo se llama? ¿Rosa Hortensia? La Rosa Hortensia. Estaba acostumbrada a que la tomen simplemente. Claro. Y en cierta medida como que, bueno, igual se nota que ella, la Rosa Hortensia, tenía problemas profundos. En un momento creo que incluso que Roberto lo dice, que como que se ponía a llorar. Sí. Entonces como que, bueno, no ahonda mucho más en ese personaje. Igual. Pero uno igual puede identificar ciertas cosas porque ¿qué relación tiene esta conversación con el tema de la familia que estábamos tocando? Es que la Rosa Hortensia en algún momento le dice a Roberto: mi mocoso, si fueras mayor no iríamos a vivir juntos. No, pero más allá de eso. Ya, pero más allá de eso le dice: podríamos formar una familia, vivir juntos en una casa. Sí, porque al final ella carecía de una familia. No, y carecía de una figura que la protegiera. Una figura que por último la quisiera. Como claro. Roberto le transmitía. Sí, pero ella incluso uno puede decir que es una persona, ¿cómo podríamos decirlo? Dentro de todos los, no sé si llamarlo villano, de los personajes belicosos que existen, ella es uno de los personajes belicosos. Porque, no sé, al fin y al cabo como que ella obliga a un niño a conocer ciertas cosas en una posición de poder, sí, pues que ella no, en cierta medida como que no es consciente del daño que le puede haber provocado Roberto, que en cierta medida que es evidente en algún momento determinado. Claro que a todo esto el capítulo se llama Cara a cara con el alma. Cara a cara con el alma. Porque él aprende ciertas cosas. Esa es otra cuestión. Sí. Dentro de la serie, una de las cosas que más me llamó la atención es la belleza que tiene en relación al arte, a los personajes. Y lo otro que me llamó la atención es la narración que toma partes del libro. Como las citas. Claro, las citas literales que tiene del libro.
no habiendo nunca leído el libro, pero me parece como que es notable en cierta medida como lo toman en algunas partes y como en cierta medida te van dando luces, por ejemplo, en relación a cómo parte el primer capítulo y cómo termina cómo termina el último capítulo, que es la cuestión de esa cuestión de que todos estamos ocultándonos de nuestra verdad. Y todos nos mimetizamos porque el hombre tiende a mimetizarse con el ambiente. Y cuando se mimetiza con el ambiente, en cierta medida uno deja de ser uno mismo. Pero hay una latencia, que es la latencia de nuestros gustos, la latencia de lo que nosotros queremos. Y en un momento determinado, esa esencia, o podríamos decirlo, esa verdad, como lo hice en el texto, se va a presentar. De un momento a otro se va a presentar. Y a veces se presenta con cuestiones dramáticas, o en algunos momentos se te va a presentar frente a ti y tú vas a tener que hacerte cargo. Y yo creo que a Roberto le pasa eso, que como que se trata de mimetizar, sobre todo lo que le pasa en la escuela, se trata de mimetizar, pero hay algo que le resuena, claro. Hay algo que le resuena, que no está satisfecho, y se le presentan opciones, le presentan posibilidades. Es que no es un lugar donde él se siente cómodo, claro. Se mimetiza por momentos, como dices tú, pero demuestra de alguna forma, no sé si su naturaleza, pero su constante. Sí, que las dos constantes que tiene él es como quizás su salvajismo y la literatura, la lectura. En el fondo son como las dos vertientes que él tiene. Y después con María Ángela, que es otro tema que podemos hablar después. María Ángela. María Ángela yo creo que es el tipo de amor que es de adolescente de ahora. Ese tipo de amor que en cierta medida, no sé si superficial, es como que es la niña bonita que en algún momento te va a pescar. ¿Una niña abajista? ¿Una niña abajista? No, pero ese es otro tema. Ese es un tema... Porque, claro, ella en un momento determinado, él cuando le dice me tengo que ir, ya, bueno, quizás sea lo mejor para los dos. Quizás es lo mejor para Roberto. Y se va. Sí. Entonces como que para ella era como... Ya, de paso, ¿no? Y sí, Roberto se enamora. Es triste, pero era posible. No. Era posible. Bueno, y hablando de esto, como tú dices, y anteriormente comentamos, Roberto tuvo 3 amores, por así decirlo. Sí. Ya hablamos de una, que era Rosa Hortensia. Hablamos de María Ángela, que era una niña bajista, cuica. No sé. No, pero le iban a comprar un pony, un caballo, y Roberto no tenía ni para comer en la casa. Le iban a comprar un pony, ¿en serio? Después hay una escena muy buena donde la María Ángela está con su amiga cuica y con un marino. Sí, claro, y eso pasa en el libro. Se están engrupiendo. Pasa exactamente en el libro. No, sí, yo también ojé el libro y encontré ahí parte, como tú dices, también muy literal. Porque me llamó mucho la atención ese relato que tenía lo mismo que te pasa a ti. No sé, pues hay una escena de Roberto caminando y tú cachai que Roberto estaba triste. Y ahí aparecía el relator y decía... Sí, porque en ese momento estaba muy triste, como la belleza del lenguaje. Y acuérdate cuando él, y hablando como del tercer amor de Berta, él cuando se le dice, oye, ¿qué? No estoy ni ahí con esta lecera, y se va. Mantruca. Claro. No, pues la cara mantruca después, no le dice directamente a la cara mantruca que es la cara mantruca. Oye, qué triste, qué cruel esa escena cuando corta con Berta. Sí, por causa de los amigos. Sí, el chucurro. El chucurro le dice. Muy bueno el chucurro le dice. Mira, sí. Le dice la cara de mantruca y le dice que la cara de mantruca anda calenturienta. Sí. Mira que muy. Y le decían, la cara de mantruca es terrible de onda. Pero ¿cómo si son niños? La crueldad. Es muy cruel. Es que ¿sabes lo que pasa? Es muy cruel. La vida simplemente, de partida, es un muy buen título para esta gran historia. Sí, pues quizás no esta gran historia, pero es simplemente la vida, pues. Son momentos de niñez, de crueldad, de amores, de repente de traumas, pues, de relaciones, de carencias que tiene la familia.
la ausencia materna o paterna, de hermanos, tragedias como lo que le pasa a la Hilda. ¿Cómo se llama la hija, la hermana pequeña de...? Sí, pues, la Hilda que se enferma. Claro, que se enferma. Tifus, entonces es como que es la vida simplemente y él tiene que seguir creciendo nomás, ¿cachai? Y si tú te pensáis, Roberto lo que vive a lo largo de esta historia es que es un año, y yo me arriesgo a decir que una persona quizás hasta los 25 años, Roberto vivió más cosas que un cabro de 25 años. Ahora, por ejemplo, Roberto pasó por un montón de cuestiones, pelea, no sé, trabajo. Es el camino que lo conlleva a dejar la niñez. Claro, entonces es un proceso en el cual que Conoce de tiempo es muy poco para Roberto, pero es una enseñanza de vida inolvidable. Conoce el sexo, conoce el amor, conoce la muerte. Yo creo que eso es como que de antes yo creo que ya conocía la muerte, conoce la religión. Conoce la educación escolar, conoce lo que es la religión como la religión católica, no sé si llamarla purista, pero conoce la cuestión de la disciplina. Claro, la disciplina, conoce por ejemplo el robo, claro, la oportunidad, la golpiza, la oportunidad, que esa escena es muy buena. Muy buena. Y otra cuestión que reafirma la cuestión de que el narrador le dice antes que es la cuestión del que los pobres en un momento determinado tienen una doble, creen en dos cosas o pueden creer en dos cosas, que es Dios y que es el destino. ¿Y por qué? Porque son las dos potencialidades que le dan en algún momento determinado una fuerza o algo que les va a dar un golpe de suerte. Claro. Que esperan que puede llegar a hacer un golpe de suerte en sus vidas. Y es genial porque después le ocurre la cuestión al final que les salva, que los salva y que en cierta medida como que también hace como una validación de lo que ellos aprendieron, que era la lectura, porque de la única manera en que ellos podían saber no nos van a perseguir es lo que leen en el diario. Sí, ese también es otro tema, de que es un libro escrito por una persona que sospechosamente la historia del libro de Roberto es muy semejante a su vida, a la biografía del autor, pero la literatura en esta obra está súper marcada y es, como yo te dije en algún momento, era como la columna vertebral de la historia. Sí. Porque si Roberto no hubiera conocido a Berta, no hubiera aprendido a leer, no hubiera podido avanzar, no se podría haber destacado, y el tío no podría haber identificado que él era una persona tan inteligente, no podría haber vivido todas esas experiencias en la escuela y tampoco hubiera conocido a María Ángela. Todo esto por la literatura. Sí. Hasta es como el final, como tú dices, cuando le entregan este sobre de dinero a este delincuente que va arrancando de los pacos, como dicen. Sí, po. Y después se enteran a través de la literatura, entonces su amistad con la bibliotecaria. Entonces hay todo un eje que es muy literato y Sí, po, y es como claro, y autobiográfico de él. Claro. Porque en Óscar Castro tiene una familia con un padre ausente, son 5 hermanos, creo que son, y que tiene un tío que lo ayuda, que lo inscribe justamente en tío pero Antonio, después el tío, un gran personaje, ¿eh? El tío Antonio es como que, bueno, Daniel Muñoz le da yo creo que los actores le dan una impronta igual a cada personaje. Oye, sí, eso quería destacar después más adelante, pero continúa. Creo que en cierta medida la historia de por qué tiene que ser literata, porque en cierta medida lo que te está diciendo Óscar Castro con esta novela o con lo que estaba escribiendo era, pucha, la literatura fue tan importante para mí que no es que te hayas dedicado solamente a la miseria, no es que sino que te abre mundo. Y en cierta medida, pucha, abrió tanto el mundo que él ni se imaginaba lo que podría haber hecho después. Murió súper joven y
Y también la cuestión está en que Oscar Castro igual es conocido también como no solamente por las novelas, por la narrativa, sino que hacía poesía. Y en cierta medida como que la serie también retrata muy bien lo que es un tipo que tiene esa, ¿cómo podríamos decirlo? Esa vocación o esa llamada que se tiene en cierta medida en la infancia, de personas que son literatos desde un principio. En ese momento fue como una especie de accidente o no sé, porque de cuestión fortuita o un destino. Por eso es que para mí es genial la cuestión que dice esa cuestión de que los pobres creen en el Dios y creen en el destino, porque el destino hizo que él tuviera una vecina que pudiera leer y que le enseñara. Le leía los cuentos. Que le leía los cuentos y él y que claro, y que encontrara en esa cuestión, en esa particularidad, encontrara un mundo, encontraba mundos aparte de los que él vivía, y lo otro es que encontrara en cierta medida un gusto por una persona, porque él le gustaba Berta, pero en ese tiempo era aún tan inocente que no sabía cómo expresarlo. Sí, y se dejaba llevar por los amigos, porque los amigos al final le dicen no, y tenés que dejar a esta niña porque es su onda, y le dicen la cara pantruca. Sí, como que la serie o la historia, por así decirlo, tiene esta potencia de este mensaje que en el fondo es que la literatura o la lectura o aprender a leer incluso, como dices tú, te abre el mundo y también es una buena salida, o sea que en el fondo te entrega oportunidades, te da las herramientas para acceder a oportunidades en la vida y puedes llegar lejos con la literatura. Chicos, lean. Este es una serie que te dice mucho a la literatura, y lo otro, quiero hacer una referencia también a lo que es la producción de la misma serie, que dentro de la entrevista que le hacen o dentro de lo que dice el escritor y el director, el Guillermo Salinas, dice que uno de no sé si es su libro favorito, es justamente este libro. Y lo otro es que la directora de arte, que no me acuerdo el nombre, también en una especie como de un día es como una especie de documental, un mini documental sobre un día en las grabaciones de la serie. Ella dice que una de las primeras cosas que tuvo que hacer es leer el libro. ¿Para qué? Para ella ya se estaba imaginando cómo hacerlo cinematográficamente o visualmente. Ya se imaginaba las cosas cuando estaba leyendo el libro, y se nota demasiado que tanto el director como la otra producción, que los planos, todo lo que uno podría decir está hecho en relación a que todo saliera como se lo podía imaginar en el libro. Entonces, eso no quiere decir que obviamente que las adaptaciones, pueden haber una adaptación de una película de esto fácilmente. Incluso creo que el mismo director dice que en un momento determinado él dice que él se sentía tan responsable de hacer esto, como que se sentía responsable porque es un libro que a él le encanta, pero a la vez él se siente con una responsabilidad en tanto que es su primer trabajo, y lo otro es que se siente con una responsabilidad porque él le da las herramientas. ¿Cómo lo voy a hacer mal? Si una cosa que me gusta, me encanta hacer esto con una historia que a mí me encanta, ¿cómo lo voy a hacer mal? Entonces yo me preguntaba si Guillermo Salinas tiene esa intención de cómo no hacerlo bien o cómo lo voy a hacer mal. ¿Por qué hay otros directores que no hacen lo mismo? Como que mi pregunta es eso, como que
encontré que el tipo cuando dice eso de que se siente con una responsabilidad como porque estoy haciendo algo que me gusta, hay otros directores que puede ser que no lo hagan, no sé, pues no se sienten con esa responsabilidad, o hay una máquina que le hace hacer cosas pero no le gustaría estar haciendo otro tipo de películas. A mí me encantaría que, por ejemplo, no sé, pues, que se hiciera una adaptación de Hijo del Ladrón, que sería como una historia que fuera equivalente, y que sería fantástico que le hiciera un director que le encante el libro. Sí, más que un director destacado, a un director que le apasione. Claro, porque yo creo que también hay una mezcla entre habilidad, conocimientos técnicos de dirección profesionales, y también el compromiso que uno pone parte de uno, porque como tú dices, es la primera obra de él, pero es porque básicamente le apasionaba, le gustaba mucho este libro, y era casi una carga para él, quizás una presión que él tenía a sí mismo por hacerlo bien, y yo creo que lo hizo bastante bien en todo sentido, en la dirección, en la adaptación, en la dirección y en la producción, como tú dices, en el diseño vestuario, en ese tren que llegó en el primer capítulo, que se posó ahí en la estación, ¿cómo se llama? A vapor, en las locaciones. Entonces todo hay un trabajo que es completo, o sea, completamente bueno. Y el casting. Y el casting es otra cosa, porque por ejemplo tenemos a la actriz Malucha Pinto, que hizo de la vieja linda y de la dueña del prostíbulo, que mira, yo leí un artículo también entre tratando de hablar de lo mismo, decía que la red iba a hacer una serie de televisión protagonizada por Daniel Muñoz. Entonces yo ya viola, espera. Y después yo dije, Malucha Pinto. Sí. Ya, Malucha Pinto va a ser la protagonista, dije yo. Pero al final son personajes destacados, actores reconocidos en Chile, que tienen papeles muy pequeños, pero son tan importantes y aportan tanto, tienen una carga tan potente en lo poco que aparecen. Sí, no sé si es su poder de actuación, al final, el guión. Al final, dentro de la mamá tiene un papel más preponderante dentro de toda la historia. Que muchos créditos para Paula Prado, que es la actriz que está detrás de la madre de Roberto. Y bueno, y los créditos también a Roberto. Sí, el Roberto lleva la serie con su actuación. ¿Puedo decir una anécdota? No una anécdota, un pequeño... Cuéntame, productor de la vida sin No. ¿Por qué llegó el Martín Celada a ser el protagonista? ¿Cómo se presentó él? No tengo idea. Porque es vecino de Guillermo Salinas. Ah, ¿sí? Y Guillermo Salinas le dice, oye, no sé, ¿cómo te podías presentar tú? Y el tipo así como que llegó ahí, po. Y capaz que ahí después es como la oportunidad que le dio, po. Puede ser que el tipo después de Guillermo Salinas sea nuevo el Machuga, po. El Machuga, po. Perdón. El nuevo Badilla. Qué blasfemia. Qué blasfemia. Estábamos súper bien y empezamos a hablar de tonteras, por favor. No, pero sí entiendo lo que tú dices, porque Roberto, el personaje, el actor detrás de él, este niño, yo no sé. Aunque no sé, yo no le pido así como que, por ejemplo, había escenas que igual se notaban que estaban así como, pero pucha. No, pero es que dándose la cuestión. ¿Sabes dónde se notaba más? Cuando estaba con los amigos. Sí, pues ahí es como que de repente como que se notaba que faltaba alguien que dijera, ya, tienes que hablar tú, pero como que da lo mismo. De que son niños, entonces como que uno les compra esa escena. Sí, po. Pero aún así los actores son muy potentes y claro, pues Malucha Pinto, actoraza aquí en Chile, tiene un papel muy pequeño, tienes un par de monólogos que duran 2 minutos. Sí. Pero es una reivindicación en cierta medida, porque al fin y al cabo como que todos los personajes estaban bien tratados, bien actuados, pero también tenían como su rol, ¿cachai? Sí. Como que le daban sentido a su rol. O sea, y el rol que tienen que cumplir para formar a Roberto. Claro, sea y su rol social, po. Porque el borrado, Luis Dubó, tú decís, ya no tuvo ninguna relación con Roberto. Pero la pelea con el diente de oro, buena. A pesar de que es muy buena. Cambia a Roberto. Sí, o por ejemplo el nacimiento del bebé de la otra prostituta de la casa, cambia a Roberto. Y lo consideran un héroe porque
Le da un sentido. Claro, y él, claro, creo que también es el mismo capítulo de cuando se encuentra con el alma, cara a cara con el alma. Entonces, hay y también yo creo que todos los personajes aportan a la también formación. yo creo que el Diente de Oro que es su héroe porque en cierta medida él se siente que tanto las figuras masculinas se fueron de su casa, po. Y ese claro, es el tema que en un principio creo que lo dije. Y no alcanzamos a tocar muy bien, claro, el tema de la familia. Pero es que igual que es obvio que pasaba en ese tiempo, mucho más que ahora, obviamente, po. Que es la ausencia del padre, pero la ausencia masculina que se repite. Es que en el fondo, en ese tiempo, el tema del rol masculino en la familia era ir a trabajar. Sí, po. Entonces, y por eso es que, por ejemplo, se iban y se perdían en esos submundos, por ejemplo, en la minería. Y dentro de todos los personajes masculinos, el que más se hace a cargo, o el que, no sé si es que se hacía a cargo, como que el que más responsabilidades tiene y el que más es activo ahí es el tío Antonio. Que el personaje de Daniel Muñoz. Pero es que es algo un poco más externo a la familia principal. Sí, pero es como el tipo que en cierta medida como que si viene en ayuda. Si tú te pones a pensar, Roberto en algún momento también se tiene que ir, se va a ir y también se fue, porque él en el fondo no pasaba mucho en la casa y como que trabajaba en la casa, en el prostíbulo, y también se va en el sentido casi, se va en el aspecto como social quizás, porque se va al colegio, ¿cachai? Entonces cambia como un espectro ahí en la... Entonces hay un rol ahí de y la mamá, femenino masculino. Mamá como que en un principio como que veía con recelo que el tipo leyera. Pero es que hay una escena que ella dice, porque la lectura que lo va a llevar como al padre, que se volvió poeta y después va a caer en los bares. Claro, no quiero eso para él, que haga lo mismo. ¿Sí? Entonces, para finalizar, ahí tocamos los puntos que queríamos llegar, que la familia, los amores. No hablamos ni del Saucino ni del Tululo. Pero era muy bueno. No, son los nombres de los personajes. Bueno, y hay que decir que hay otros personajes que salen dentro del libro, pero no nos tocaron. Hay otra historia. ¿Tú que leíste el libro? No, yo no leí el libro, pero quiero leerlo. Cuando lo leas, puedes agregar esos comentarios con más propiedad. Con más ímpetu. Claro, Pucha, yo creo que se nos hizo corto porque en fin y al cabo como que creo que... ¿Tú me estás queriendo decir que te estoy cortando? No, pero no, porque como dijimos, la culpa, no hablamos de la lealtad con los amigos le dicen, y ahora este día se junta con gente de bien. Bueno, ya ni nos pesca. Y son alrededor de 4 horas de... Sí, pues de historia. Claro. Y que mucha historia, pues ese es el punto, y es por eso que nos llamó mucho la atención, más allá de que hayamos visto un reportaje en el diario. Pero también pasa porque y algo que acá que en el experto dijo en un principio, que pasa por muchas temáticas y va cambiando. No es que esté en la misma problemática Roberto el protagonista, claro. Como que le ocurren cosas y él, como se dice, como una de las cuestiones centrales que pasa en la historia, él tiende a mimetizarse, pero hay algo que siempre tiene que pasar. Siempre reacciona. Claro, y tiene que salir, o no salir como completamente, pero como que rompe la Biblia. O le agarra con el hocico al compañero de curso que le manchó su ensayo. Sacó la cresta. Sí, y yo no fui, le fue el otro. Si yo no fui. ¿Pero por qué te echaste la culpa? No, y después se van a comer galletas. Sí, ¿por qué te echaste la culpa? Entonces, esa cuestión. Bueno. O cuando el tipo le regala, va a la casa del compañero y la mamá del compañero le dice, oye, regálale el payaso. Oye, qué humillante. Así como humillante, pero ¿qué es? Si le vamos a comprar una lancha. Así claro, como una lancha motor. Dijeron, oye, regálale, no sé, ¿ahora cómo pasaría? No, le regaláis, oye, regálale el Super Nintendo ahora. Y el otro, ¿qué? Si le vamos a comprar, no sé, ¿cachai? La Play 4. Da lo mismo. Vamos a ir a Disneylandia. Oye, invítalo un día al cajón del Maipo. No, pero vamos a ir al Caribe. Igual eso pasa harto en esa sociedad principio del siglo XX. Sí, es la ley del formato del chorreo, ¿cachai? Sí. Muy buena serie.
en conclusión, Sí, muy buena serie. Sí. Yo al principio la empecé a ver y dije, ya, la vida simplemente. Es que a mí el nombre ya me llama la atención. Yo el primer capítulo, ya, el segundo, dije, ya, como que no tiene esa continuidad que yo te decía, pero como que me enamoré ya en el capítulo 3, 4, y dije, ¡ay, qué bacán! Y como que ya no podía parar de ver qué le iba a pasar a Roberto y cómo se enfrentaba a la sociedad, pero cómo se enfrentaba como personaje, no como las situaciones que le podían Sí, pasar. y tiene que pasar, y tiene que dar el salto. Porque Roberto, en los primeros 4 capítulos, es la relación que tiene con su clase. Claro, y después Tiene que dar el salto porque el tío Antonio viene, que es de otra clase obviamente, y le dice, oye, tú te estáis perdiendo acá o ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Ir a otro momento. Yo te voy a dar. Claro. Y es lo mismo que le ocurrió a Oscar Castro. Así que es una serie que se llama La Vida Simplemente. Se puede ver en la página del Consejo Nacional de Televisión. Sí, eso quería comentar, el Consejo Nacional de Televisión, www.cntv.cl. Estaba tratando de sacar las siglas. Como .com, no sé. No, .cl. .cl. Consejo Nacional de Televisión, ahí está. Sí. De hecho, nosotros no somos parte del gobierno, pero es que el Consejo Nacional de Televisión tiene una plataforma en línea y ahí están los 80, todas las temporadas, no sé. está el Todo reemplazante, está... Y me hiciste acordar de que no le dieron la plata para terminar con el reemplazante. Pero podemos hacer Qué un podcast terrible. más adelante del reemplazante. Sí, no, se lo merece. De Se hecho, lo merece. podemos hacer un especial de Chile, viva Chile. Sí, yo creo que Hacemos los 80, Casado con el hijos. No creo. Casado con hijos no. No, pero entonces ahí la pueden encontrar. Son 8 capítulos, pero duran media hora cada uno, aproximadamente. Así que eso sería por hoy. La vida simplemente, basada en el libro de Oscar Castro. Los créditos grandes a Guillermo Salinas Flores. Guillermo Salinas Flores. Si alguna vez nos escuchas. La hiciste. Sí, la hiciste. Sí. Así que, bueno, y a todo el elenco, en especial a todos. Todos se portaron súper bien, chiquillos. Como que ya estaba ahí. Y menos el chucurro. No, ¿cómo le sacó en la cresta? Pero No, ¿cómo son te pungas. merecías? Son pungas, que po. decía Punga el sí, po. conocido punga. Punga. Y, de la localidad. Y lo último, que es la cuestión del lenguaje, el COA, que está tratado, y por eso es que está subtitulada toda la serie. Y la cuestión del COA, como de ese tiempo, obviamente, como que... Y por eso es que es como la cara de pantruca, calenturienta, mijito lindo. El diente de oro. Y cuando el papá, cuando el papá le dice y la mamá lo echa, le dice, ¡te fuiste mierda! Le dice, Qué mierda. Sí. es buena esas cosas. Es que... No, es buena. Es buena. Y bueno, por último también, es muy buena, como dijimos en algún momento, el tema del relato y el narrador en la serie, y este narrador cita textualmente el libro. Sí. Entonces eso a mí fue una de las primeras cosas que me encantó, me maravilló, y que Oscar Castro, como tú me dijiste, yo no sabía, pero que se nota mucho cuando uno se lo puede identificar, que es novelista, por ejemplo, en prosa, y la poesía que está presente. Sí. Así que... Bueno, y la vida simplemente es una obra póstuma. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, mal que trajimos a este experto en Oscar Castro. Sí, muchas gracias me por informé, tu trabajo me en informé. investigación. Me informé. Sí. Bueno, yo quería terminar con una frase que me gustaba mucho en la serie, que es cuando Roberto, este narrador era el Roberto adulto, recordando. Nunca me quedó bien claro, pero es que hay una frase que dice que, mira, a mí me gustaba la presencia lejana y casi irreal de Berto. Sí. Y después dice, Pero nunca... me gustaba escucharla, cantar, porque tenía una voz de sollozo y nostalgia. Como que me hubiera pasado la vida oyéndola, Sí. pero ella nunca lo supo. Nunca lo supo. Porque te está diciendo que hay un quiebre después. Ah, no, claro, pero me refiero como que este adulto mirando su... ¿Quién era el que estaba hablando? ¿El narrador adulto? No, por eso me refiero. ¿O quién era el que estaba hablando? ¿Oscar Castro?
Es que claro, po, es que eso voy, po, porque hay una escena final cuando él está con la María Ángela y la María Ángela lo bota, porque uno siente como Roberto, po, dice, pucha, yo me enamoré también, y Laura no está ni ahí con él, voltéate. Y los Voltéate. dos, ¿cachai? Qué El buena. cabro chico y el narrador al Sí, mismo tiempo dicen, pues, voltéate. es muy buena. Es muy buena esa escena, y Laura no está ni ahí, Sí, pero es la concordancia, po, como los niveles temporales. Es como que del el narrador te está contando la historia y el narrador se mete en la historia. Sí, pues, y recuerda y le provoca Sí. nostalgia Y todavía todas esas quiere que cosas ella que- se dé vuelta, pero no se dio Exactamente, pues, es que eso iba Aún- con esta... vuelta. Aún es una herida para Y ella. aún es una herida que probablemente Berta, pues, que no la aprovechó en ese momento porque era muy tonto, o sea, era Sí, muy po. chico Es para bruto. identificar que era una mujer. Era un neón bruto. Claro, que era una mujer que en la adultez le podría entregar mucho más cosas que Sí. una simple superficialidad. Y en ese tiempo también. Sí, Es que uno cuando es chico no... sí, cosas- pues un bruto. Eso iba. Ya. Esto sería el especial diferente de La Vida Simplemente, un podcametrajes, una división empresarial como es el conductor de narrametrajes.com, una página que está botada, pero volveremos. Así que muchas gracias, Remigio, por estar acá con nosotros en este holding. Estoy casi sonriendo porque me siento satisfecho. Sí, no, es bonita serie, véanla, denle una oportunidad. Y esperamos que este podcast, por último el título, aunque no nos escuchen, sirva para que otras personas digan, ¿qué es La Vida Simplemente? Sí, que la ¿es un escuchen. libro? Aunque nosotros nos pongan Y una- dislike, da lo sí, mismo. no, pero por último, Vean, vean, es un véanla. trampolín. Sí. Este es un trampolín Es para que contemplativa lo... la serie. Sí, sí. Es para mirarla y que te dé algo en la... Se muevan esas mariposas que quizás estén muertas. En mí, por lo menos. En la guata. O en el narrador. ¡Oh! El puede ser. narrador. Ya. Muchas gracias. Despídete, Remigio. Sí, adiós. Adiós. Adiós, adiós.